Queridos estudiantes y colegas de todo el país, ¿cómo están en este día? Les saluda nuevamente la profe Romina. Hoy tengo el agrado de trabajar una clase más con ustedes, así es que les invito a estar muy atentos porque el día de hoy vamos a trabajar sobre uno de los más importantes descubrimientos en el campo de la medicina. Se trata acerca de la vacunación y para dar inicio al desarrollo del contenido del día de hoy, les invito a realizar la siguiente actividad. En pantalla vemos un esquema que contiene algunas preguntas que van a servirnos de guía para avanzar con el desarrollo de la clase del día de hoy. Por eso me gustaría que presten mucha atención a dichas preguntas. Por ejemplo, en el primer punto tenemos qué son las vacunas, cómo surgen estas vacunas en el campo de la medicina. Todas las enfermedades pueden prevenirse a través de la vacunación. ¿Es obligatorio vacunarse en el Paraguay? ¿Por qué es importante vacunarse? De esta manera vimos algunas preguntas que van a guiar nuestro aprendizaje el día de hoy y para poder buscar respuestas a dichas preguntas vamos a observar la siguiente explicación. Inicialmente hablaremos de lo que son las vacunas. Las vacunas son sustancias preparadas de manera artificial en los laboratorios y sirven para aumentar las defensas del organismo. ¿Qué contienen estas vacunas? Contienen microorganismos como por ejemplo los virus que observamos en pantalla. ¿Cómo nos explica la ciencia de que el propio virus que causa la enfermedad también pueda provocar la cura para dicha enfermedad? Para poder responder a esta pregunta, vamos a hablar acerca del origen de las vacunas. Para ello vamos a remontarnos al año 1796, cuando el médico inglés Edgar Jenner notó que en un pueblo rural ocurría una epidemia de viruela que ponía en riesgo la vida de los pobladores. También notaba que esta misma viruela atacaba a las vacas. Sin embargo, en medio de su observación, él pudo notar una peculiaridad. Notó que las mujeres granjeras que se encargaban de ordeñar a las vacas eran las menos afectadas por esta viruela. Entonces, él decidió realizar un experimento que consistió en extraer de las llagas de las vacas una pequeña porción de la viruela y esta misma porción aplicarle a una persona, que en este caso fue un niño. Le aplicó dicha dosis y él pudo notar que al poco tiempo el niño empezó a enfermarse, pero menos tiempo que los demás y su recuperación fue mucho más rápida. Entonces, de esta manera, él pudo comprobar de que el mismo virus que estaba presente en las vacas desarrollaba la inmunidad en los humanos. Entonces, esto provocaba que la viruela que se presentaba en los humanos fuera prácticamente leve y en algunos casos incluso hasta se llegó a erradicar la viruela. Ahora nos preguntamos si todas las enfermedades pueden ser prevenibles a través de la vacunación. Y de hecho, lastimosamente no. Existen enfermedades como por ejemplo el VIH, dengue y otras más que no se pueden prevenir a través de la vacunación. Sin embargo, existen una lista de enfermedades que gracias al avance de la ciencia y de las investigaciones sí pueden erradicarse, prevenirse a través de la vacuna. Para ello vemos a continuación algunos ejemplos, como es el caso de la hepatitis A, que es una enfermedad totalmente prevenible. La vacuna se aplica a partir de los 6 meses de vida. Luego tenemos el caso del rotavirus, que se aplica en 2 dosis, una a los 2 meses de vida y la siguiente a los 4 meses de vida. Seguidamente vemos el caso del HPV, que es contra el virus del papiloma humano, que se aplica a niñas que han experimentado la primera menstruación. Luego tenemos el caso de la influenza, que se puede aplicar a partir de los 6 meses de vida y generalmente se refuerza en adultos mayores a partir de los 60 años. Ahora hablaremos de la obligatoriedad de las vacunas. ¿Es obligatorio vacunarse en el Paraguay? Para responder a esta pregunta vamos a hablar de la ley 2310, que en su artículo 3 nos dice que todo infante, es decir, todo niño, tiene derecho a recibir de manera gratuita las vacunas que se mencionan en el artículo 2, que ya les voy a presentar de qué tipo de enfermedades se trata.
¿Quiénes son los responsables de cumplir con este derecho del niño? Son los propios padres o tutores. También en este artículo menciona que toda mujer que se encuentre en edad fértil tiene derecho a recibir de manera gratuita y oportuna la vacuna contra el tétanos y también la difteria. ¿Cuáles son las vacunas que son obligatorias en el Paraguay? Tenemos en pantalla algunas de ellas, como por ejemplo la vacuna contra la tuberculosis que se llama BCG, la vacuna contra la difteria y el tétanos DPT, y también la vacuna contra el sarampión, la rubeola y la papera que se denomina SPR. Por último, vemos el caso de la vacuna contra la poliomielitis, cuyas siglas son VOP. De esta manera, entonces, vemos cuáles son las vacunas que son obligatorias en el Paraguay. De hecho, estas vacunas deben estar registradas en una libreta de vacunación que se le exige a los tutores al momento de inscribirle en una institución educativa. Veamos a continuación la parte más importante de la clase, que trata acerca de la relevancia, de la importancia de la vacunación. ¿Por qué debemos vacunarnos? Debemos vacunarnos principalmente porque la V de vacuna significa vida, como dice acá el enunciado. Las vacunas aumentan nuestras defensas, también ayudan a evitar enfermedades como es el caso de la poliomielitis, tuberculosis y demás que ya les mencioné recién. También ayuda a reducir los síntomas en algunas enfermedades y por supuesto también favorece la recuperación del enfermo. De esta manera entonces podemos ver por qué es tan importante vacunarse contra algunas enfermedades. De esta manera, la profe les presentó muchísima información acerca de las vacunas, pero para poder acomodar toda esa información que hoy compartí con ustedes, vamos a completar juntos el esquema que habíamos utilizado al inicio de la clase. Veamos de qué manera completar dicho esquema. Nos habíamos preguntado inicialmente qué son las vacunas, cómo surgen estas sustancias en el campo de la medicina. También nos preguntamos si todas las enfermedades conocidas pueden prevenirse a través de la vacunación, qué leyes rigen en el Paraguay en cuanto a la vacunación y por último la importancia de vacunarse. Para responder a esta pregunta vamos a observar en pantalla el esquema. Vemos que las vacunas son sustancias que son preparadas de manera artificial en laboratorios y se elaboran a través de microorganismos como por ejemplo los virus. También vemos el origen de las vacunas que se da en el año 1796 mediante experimentos realizados por un médico con la enfermedad conocida como viruela. Algunas de las enfermedades, gracias al avance de la ciencia, hoy en día pueden prevenirse con vacunas como el BCG, DPT, también SPR, VOP, que son vacunas que actúan contra la tuberculosis, contra el sarampión, la difteria, el tétanos, la poliomielitis y otras enfermedades más. En Paraguay existe una ley que es la Ley 2310 que obliga a todos los tutores, padres y tutores de niños a vacunarlos contra enfermedades como la tuberculosis, tétanos, sarampión, poliomielitis, entre otras más. ¿Por qué es importante vacunarse? Porque a través de la vacunación aumentamos las defensas, prevenimos enfermedades, favorece también nuestra recuperación en el caso de que nos enfermemos y por sobre todo nos ayuda a tener una vida más sana. De esta manera entonces podemos ver en forma general lo que hemos aprendido en este día. Queridos estudiantes, de esta manera nosotros damos por culminada la clase del día de hoy. Hemos aprendido mucho acerca de las vacunas y ahora es el momento de compartir con nuestros seres queridos esto que hemos aprendido, especialmente acerca de la importancia de la vacunación. De mi parte es todo por hoy. Nos volveremos a comunicar en un próximo material educativo.